Supongamos que T es una transformación lineal en la que se nos da la vectores U, V y W, y también las transformaciones, pero observe cómo los vectores U, V y W no son vectores cualquiera en R3, estos son los vectores de base estándar a menudo denominados vectores E sub 1 a E sub 3 mostrados aquí abajo. Así que el vector U es realmente el vector E sub 1, que es el vector 1, 0, 0. El vector V es realmente el vector E sub 2, que es el vector 0, 1, 0. Y el vector W es el vector al que se hace referencia como vector E sub 3, que es el vector 0, 0, 1. Cuando tenemos las transformaciones de los vectores de base estándar, podemos determinar fácilmente la matriz de transformación, donde si tenemos una línea la transformación dada por T de X es igual a por X, la matriz de transformación viene determinada por las transformaciones de, en nuestro caso, los vectores E sub 1 a E sub 3, donde la transformación del vector E sub 1 nos da la primera columna de la matriz A, la transformación del vector E sub 2 nos da la segunda columna, y la transformación del vector E sub 3 nos da la tercera columna de la matriz de transformación. Así que en nuestro caso, dado que el transformación del vector U, que es realmente el vector E sub 1, es igual al vector 4, menos 4, 5, 4, menos 4, 5 es la primera columna de la matriz de transformación. Y porque el transformación del vector V, que es el vector E sub 2 es igual al vector 5, menos 2, 5, 5, menos 2, 5 es la segunda columna de la matriz de transformación. Y finalmente, dado que el transformación del vector W que es la transformación del vector E sub 3, es igual al vector 0, 2, 1, 0, 2, 1 es la tercera columna de la matriz A, la matriz de transformación. Espero que esto te haya resultado útil.